Bienvenidos de nuevo a Descubriendo Sueños de Libertad. Soy yo otra vez, y hoy vamos a desentrañar juntos los acontecimientos absolutamente asombrosos del episodio 627 de Sueños de Libertad. ¿Están preparados mentalmente? Porque el episodio de hoy es una verdadera montaña rusa de emociones. Presenciaremos el poderoso despertar del señor Damián frente a un Gabriel que se vuelve cada vez más loco, perdiendo la razón por el poder ilusorio. Entrelazado con esto está la máxima indignación ante las sucias tácticas de la amante Beatriz, quien cruelmente usa a un bebé recién nacido para manipular y asfixiar el sagrado derecho a la maternidad de la pobre Begoña. Y eso no es todo. El matrimonio de Pablo y Nieves se hace añicos oficialmente, cuando el embarazo de Marisol se convierte en una sentencia de muerte para la felicidad de su familia. Pero el giro más sorprendente radica en el momento de vida o muerte al final del episodio, lo que nos obliga a reevaluar toda la personalidad del patriarca Damián. Sin hacerlos esperar más, adentrémonos en los rincones más oscuros del episodio 627 ahora mismo. No olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para apoyarme. La pálida luz de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales de la mansión de la reina, extendiendo una fina capa dorada sobre todas las cosas, pero incapaz de disipar la atmósfera que aún seguía densa por la tensión de la noche anterior. En la mesa del desayuno, habitualmente familiar, Damián estaba sentado en silencio, sumido en sus interminables pensamientos, con la mirada perdida en una taza de café que ya se había enfriado y dejado de humear. Sentada frente a él, Digna observaba pausadamente cada rasgo pensativo y apesadumbrado del hombre que alguna vez construyó este imperio con sus propias manos. Para romper el silencio sofocante, Digna decidió hablar. Ella le recordó los eventos que tuvieron lugar en la fiesta de aniversario de la noche anterior, preguntándole suavemente si se sentía preocupado por el afecto que los trabajadores le mostraban. Digna enfatizó una verdad que había quedado claramente expuesta ante los ojos de todos esa noche, que los trabajadores de la fábrica de perfumes respetaban y querían a Damián, mucho más que al nuevo director, Gabriel. Al escuchar las confesiones de Digna, Damián dejó escapar un largo suspiro, dejando lentamente el periódico que tenía en la mano sobre la mesa. Involuntariamente, todos los vívidos recuerdos de la fiesta de anoche regresaron, inundando su mente. Recordaba vívidamente el momento sagrado en que acababa de entrar a la cantina, los vítores emocionados que estallaron, y la multitud de trabajadores que lo rodearon calurosamente, dándole la bienvenida con todo su respeto. Con una voz que mezclaba nostalgia y profundo orgullo, Damián le confesó a Digna que los había llamado cariñosamente su gente. Admitió honestamente que había experimentado un sentimiento de inmensa felicidad y satisfacción desde el fondo de su corazón al estar allí majestuosamente, al poder contemplar los rostros queridos que habían compartido sus penas y alegrías a través de tantos altibajos. Sin embargo, Damián también se dio cuenta amargamente de que, precisamente esa actitud cálida y la absoluta devoción, se habían convertido sin querer en la chispa que enfureció a Gabriel. El contraste entre la felicidad de Damián y la ira de Gabriel aquí retrata auténticamente la tragedia de la transferencia de poder. Damián, aunque había dado un paso atrás, aún conservaba intacto el corazón de los trabajadores, porque alguna vez gobernó con gratitud y empatía. Mientras tanto, Gabriel tiene la mentalidad de un dictador superficial, siempre anhelando aclamación pero fracasando por completo en ganarse el corazón de la gente. Los celos de Gabriel no son solo una envidia ordinaria, sino el rugido impotente de alguien que se da cuenta de que la silla de poder en la que está sentado es en realidad solo un caparazón vacío si carece de verdadero respeto de sus subordinados. Escuchando esas preocupaciones, Digna inmediatamente tomó un sorbo de té y usó una actitud extremadamente decidida para reforzar el ánimo de él. Ella afirmó rotundamente que Damián merecía absolutamente cada uno de esos aplausos y esa calidez. Tomando prestado el comentario extremadamente preciso de Andrés, Digna honró a Damián como una historia viva, el alma irreemplazable de toda esta fábrica. Continuó recordando el irónico incidente de ayer, cuando Gabriel, por estar demasiado celoso, interrumpió deliberadamente y subió al podio con el propósito de robar el protagonismo. Él incluso usó palabras sarcásticas, llamando intencionalmente a Damián el exdirector, solo para pisotear y rebajar su prestigio frente a la multitud. Sin embargo, el resultado que recibió fue solo un fracaso miserable.
Digna señaló con satisfacción que la multitud había ignorado por completo los discursos vacíos y aburridos de Gabriel. Hicieron oídos sordos a todo lo que decía, y continuaron inmersos en sus bailes y vítores para honrar al verdadero jefe en sus corazones. Al mencionar esa serie de pésimos eventos, la expresión de Damián cayó de repente, y la ansiedad comenzó a marcarse claramente en las comisuras de sus ojos arrugados. Su mente fue arrastrada de vuelta a la violenta confrontación, cara a cara que tuvo lugar justo en la oficina del director. Después de que terminó la fiesta, Damián frunció el ceño, admitiendo con voz profunda que eso era exactamente lo que más le preocupaba. Resumió una profunda filosofía de que el verdadero poder nunca está determinado por títulos glamorosos, sino que se origina en el respeto voluntario en el corazón de las personas. Y trágicamente, Gabriel finalmente tuvo que darse cuenta con amargura de que él mismo nunca tendría ese verdadero poder. Damián compartió su miedo de enfrentar a alguien que ha sido empujado al límite de su orgullo herido, porque tales personas se vuelven extremadamente temerarias y peligrosas. Le recordó a Digna la aterradora escena que ella misma había presenciado anoche. Cuando su orgullo fue pisoteado hasta el final, Gabriel perdió la razón por completo. Se convirtió en una bestia sedienta de sangre, se abalanzó agresivamente y lo agarró por el cuello de la camisa. Damián se estremeció al admitir que si no hubiera sido por la oportuna aparición y los decididos gritos de Digna para detenerlo, realmente no se atrevía a imaginar qué cosas terribles podrían haber sucedido. El acto de Gabriel de usar la violencia contra su propio tío es la evidencia más clara del colapso de su personalidad y su total impotencia, cuando las palabras y el poder ilusorio no pueden someter al oponente. El cobarde se ve obligado a recurrir a la fuerza muscular como último método para ocultar su patetismo. Eso no es fuerza, sino la admisión de la derrota más dolorosa. La violencia aquí es el punto final de todos los esfuerzos de Gabriel por demostrar su valía, convirtiéndolo de un director a un matón trastornado dentro del propio imperio de su familia. Recordando ese momento violento, Digna dejó con fuerza su taza de té sobre la mesa, sus ojos destellando con una indignación que no podía ocultar. Condenó duramente ese acto grosero que solo sirvió para resaltar la naturaleza de un cobarde, alguien que nunca sabría cómo aceptar su propio fracaso. Expresó su frustración recordando cómo Gabriel había regañado locamente a los trabajadores llamándolos ingenuos, estúpidos, y difamado descaradamente que Damián solo se había molestado en asistir a la fiesta con el único propósito de humillarlo. Digna exigió enérgicamente que a Damián no se le permitiera en absoluto retroceder o ceder ante alguien que solo sabe usar la fuerza muscular de un matón para intentar encubrir el patetismo que lo rodea. Sacudiendo la cabeza con la impotencia de un patriarca despojado de su poder real, Damián expresó tristemente que no retrocedía por temor a su propia seguridad. Lo que le preocupaba era que actualmente Gabriel es quien se sienta legítimamente en la silla del director, llena de poder. Albergaba un profundo temor de que ese dictador desahogara cruelmente todo este resentimiento y locos celos sobre las cabezas de los trabajadores indefensos. El mayor temor de Damián era que Gabriel se vengara despiadadamente de los trabajadores inocentes, solo porque lo habían vitoreado y le habían mostrado afecto en lugar de a Gabriel. Comprendiendo los desgarros en el corazón del hombre frente a ella, Digna miró profundamente a los ojos de Damián, usando toda su empatía y determinación para despertarlo de sus dudas. Le recordó hábilmente las sabias palabras que su pequeña nieta Julia le había dicho justo antes de la fiesta. Digna le aconsejó amablemente a Damián que recordara las palabras de la niña, de que todas las personas que trabajaban allá abajo anhelaban desesperadamente su presencia. Enfatizó una verdad innegable, sin su talento de liderazgo sobresaliente y el sudor y las lágrimas que había aportado, ninguno de ellos tendría la oportunidad de ganarse la vida en esta fábrica. Digna señaló que Damián había planeado resignarse, aguantar y renunciar a asistir a la ceremonia, solo por miedo a ofender a Gabriel. Pero la pequeña Julia había sido muy sabia al exponer valientemente la naturaleza estrecha de miras y egoísta para animarlo a seguir adelante. La intervención de Digna y el uso de las palabras de la pequeña Julia actúan como un apalancamiento psicológico extremadamente sutil. Refleja la irónica verdad de que a veces los adultos, atrapados en la vorágine de relaciones complejas y cálculos políticos, necesitan la inocencia pero claridad de un niño para reevaluar su verdadero valor. Julia es la voz de la conciencia, recordándole a Damián que su responsabilidad hacia los trabajadores que han compartido con él la vida y la muerte es mucho mayor que salvar las apariencias de un director incompetente. Ese recordatorio hizo que Damián cayera en un momento de silencio. Las palabras de su pequeña nieta,
aunque ingenuas, eran afiladas como una navaja en ese momento, actuando como una poderosa fuerza vital, reavivando el fuego de la pasión que había sido extinguido en su pecho. El recuerdo del momento en que se paró majestuosamente en el podio de discursos, honrando en voz alta a los trabajadores como el activo más valioso, y viéndolos estallar en felicidad en respuesta, calentó una vez más el corazón de Damián, levantándose lentamente. El comportamiento majestuoso e imponente del padre fundador de la fábrica parecía haber regresado por completo. Asintió de acuerdo con Digna y declaró en voz alta que le había dicho directamente a la cara a Gabriel una verdad inamovible, sin importar cuánto lo odiara y encontrara cada truco despreciable para menospreciarlo. Esos trabajadores leales nunca olvidarían el sudor y las lágrimas que él había derramado por ellos. Levantándose juntas y acercándose a él, Digna esbozó una sonrisa radiante y llena de aprecio. Le recordó en voz alta su misión de seguir presentándose como un escudo sólido para protegerlos a ellos, para proteger el gran legado que él mismo había creado. Con voz firme, repitió textualmente las afiladas palabras finales que le había lanzado directamente a la cara a Gabriel en esa noche caótica. Afirmó que aunque Gabriel usara todas las sucias tácticas para intentar luchar, fracasaría eternamente en borrar los recuerdos brillantes y el enorme legado de Damián en esta empresa. Y la razón de ese inevitable fracaso es muy simple. Damián no solo es superior en habilidades de liderazgo, sino que su personalidad y amabilidad son decenas de miles de veces más nobles que las de Gabriel. Recibiendo el firme respaldo de su alma gemela, Damián asintió vigorosamente. Sus ojos ahora se habían despojado por completo de las capas de niebla de confusión o la intención de evadir. El choque violento en la fiesta y en la oficina se había convertido oficialmente en la gota que colmó el vaso, ayudándolo a despertar y a darse cuenta profundamente de que no podía en absoluto seguir retrocediendo hacia las sombras para dejar paso a la tiranía que se desbocaba. Justo en este momento, tomó la firme decisión de que nunca se quedaría de brazos cruzados viendo a Gabriel actuar a su antojo, usando su poder para pisotear las vidas de los trabajadores leales. Este despertar abrió una nueva era, señalando un enfoque feroz e intransigente en la batalla por recuperar el verdadero poder, así como para proteger la invaluable dignidad de la familia de la reina. Continuando con la oscuridad de la noche anterior, cuando Beatriz, albergando resentimiento, preparó en secreto leche de fórmula para que el bebé Juanito se llenara como represalia por el hecho de que Gabriel la despojara brutalmente de su estatus. Los restos de una larga y lúgubre noche aún se aferraban a cada rincón de la casa. La atmósfera del nuevo día no trajo ninguna mejora, sino que pareció volverse aún más fría y densa de tensión. Begoña estaba sentada en silencio, encogida en un cómodo sillón, con los ojos mostrando claramente las ojeras del agotamiento y la fatiga. Para esa pobre mujer en este momento, los escasos momentos pacíficos en los que abrazaba a sus hijos eran su único salvavidas, ayudándola a aliviar temporalmente el dolor y la asfixia de un matrimonio que se pudría gradualmente, junto a un esposo con naturaleza narcisista y adicción al abuso mental. Como un tierno hábito de todas las mañanas, Begoña tomó cuidadosamente al bebé Juanito en sus brazos. Las manos de la madre, de manera experta y gentil, desabotonaron la ropa para preparar la primera toma del día de su hijo. El silencio envolvió toda la habitación, tan silenciosa que solo se podía escuchar la respiración regular y frágil del bebé. Sin embargo, en completo contraste con su entusiasmo por tomar el pecho de su madre como todos los días, hoy Juanito tuvo reacciones muy extrañas e inusuales. El niño se retorcía continuamente. Giraba la cara hacia otro lado y apretaba sus pequeños labios, rechazando resueltamente la dulce leche de su madre. Begoña intentó pacientemente cambiar la posición en la que lo sostenía. Su mano acariciaba suavemente las mejillas regordetas de su hijo y no dejaba de consolarlo con los sonidos más suaves y tranquilizadores. Sin embargo, Juanito siguió mostrándose completamente indiferente. El niño incluso mostró irritabilidad al usar su poca fuerza para empujar fuertemente la mano de su madre. La confusión y el vacío comenzaron a surgir y llenaron los ojos de la joven madre. Levantó la vista, dirigiendo su mirada ansiosa y de pánico hacia Beatriz, la niñera que observaba en silencio desde un rincón de la habitación. Begoña alzó su voz llena de preocupación, expresando su incomprensión al ver que su hijo ni siquiera tenía ganas de comer. Inconscientemente, su mano tocó ligeramente el estómago de su hijo, e inmediatamente sintió una redondez inusual. Murmuró con impotencia, sintiendo para sus adentros que el estómago tenso del niño le daba la sensación como si alguien ya lo hubiera alimentado hasta hartarse.
El rechazo del niño, aunque solo es un acto instintivo, asesta un golpe psicológico extremadamente duro a Begoña. En una casa donde ha sido despojada de todo su poder y voz, su vocación como madre es la última fortaleza a la que puede aferrarse y afirmar su propia valía. El hecho de que su pequeño hijo rechazara su leche materna hizo que Begoña sintiera como si su última ancla se estuviera rompiendo, empujándola a las profundidades de la impotencia y la confusión. De pie a no mucha distancia, Beatriz se dio la vuelta lentamente. Detrás de su rostro tranquilo, obediente y resignado de empleada, en lo profundo del corazón de esta mujer en realidad gritaba una inmensa satisfacción y el máximo triunfo. Más que nadie, ella conocía muy bien la verdadera razón detrás del firme rechazo de Juanito a la leche materna. Solo la noche anterior, después de haber experimentado una acalorada discusión con Gabriel y de haber sido despojada brutalmente por él de todas las ilusiones sobre el estatus, Beatriz, albergando odio, había preparado en secreto un biberón lleno de fórmula y alimentado a Juanito hasta que estuvo lleno. Este acto se llevó a cabo en secreto, desafiando la prohibición absoluta y extremadamente estricta de Begoña anteriormente. Esa es la venganza más vil y maliciosa de la amante. Una puñalada invisible directa al derecho sagrado a la maternidad de la esposa legítima. Recuperando perfectamente su expresión inocente e ingenua, Beatriz frunció levemente el ceño, acercándose lentamente con una actitud de preocupación muy falsa. Murmuró suavemente, fingiendo sorpresa como si el hecho de que el niño se negara a mamar fuera un fenómeno muy extraño. Luego hizo una pausa, con sus ojos fríos y calculadores mirando de reojo la patética impotencia de Begoña. Captando perfectamente la debilidad de su oponente, Beatriz asestó intencionalmente otro golpe de manipulación psicológica lleno de letalidad. Le recordó maliciosamente, preguntándole a Begoña para confirmar que, desde ayer hasta ahora, parecía que la madre no le había dado de comer nada al niño. Las palabras de Beatriz son un ataque psicológico extremadamente siniestro y cuidadosamente calculado. No utiliza fuerza física ni insultos directos, sino que utiliza una falsa preocupación para sembrar las semillas de la duda en la mente de una madre agotada. Este golpe es cruel porque explota el propio amor y la preocupación de Begoña por su hijo, para convertirlo en un arma contra ella, haciéndola torturarse en el pozo de complejo de inferioridad y la culpa. La frase de Beatriz, tan ligera como una pluma, fue como la gota que colmó el vaso, golpeando directamente el punto débil psicológico más frágil de Begoña. Inmediatamente empujó a Begoña a caer en una cruel trampa de autotortura. Su mente comenzó a dar vueltas con una serie de dudas sobre sí misma. Se preguntó si los días de vivir en extrema tensión por su matrimonio infernal, los rumores maliciosos de la gente y el encierro asfixiante de Gabriel, realmente habían agotado su cuerpo de leche materna. Begoña sintió su pecho tan tenso que le costaba respirar, donde el dolor físico se mezclaba y destrozaba con su completo colapso mental. Sintió que estaba siendo gradualmente despojada y perdiendo todo control en su propia casa, desde su libertad personal hasta su instinto maternal más sagrado y primordial. Incapaz de seguir soportando el rechazo de su hijo y la sensación de estancamiento que la rodeaba por todos lados, Begoña se bajó la ropa con cansancio. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de lágrimas a punto de brotar. Suprimió un largo suspiro lleno de impotencia y resignación. En lo más profundo de su agotamiento, no sospechó en lo más mínimo ni vio a través de las oscuras intenciones de la niñera que estaba justo frente a ella, aprovechando el momento perfecto cuando el orgullo de la madre había sido destruido. Beatriz se acercó apresuradamente con los brazos abiertos, fingiendo estar dispuesta a compartir la carga. Ella ofreció suavemente llevar a Juanito a dar un paseo por el pasillo para consolarlo, inventando la excusa muy razonable de que tal vez el niño tenía gases o se sentía incómodo debido a los cambios climáticos erráticos. Begoña, que en ese momento estaba completamente agitada tanto física como mentalmente, tuvo que soltarlo con amargura, entregando a su pequeño hijo a los brazos de Beatriz, justo cuando la niñera se dio la vuelta y se perdió de vista detrás de la puerta de madera entreabierta. Una sonrisa maliciosa y sumamente satisfecha apareció lentamente en su rostro. Se alejó triunfante, dejando atrás sin piedad a una madre hundiéndose en el atolladero de las dudas, la culpa y la oscuridad de la soledad extrema justo en su propia casa. El acto de Beatriz de llevar al bebé a pasear no es solo una excusa para separar al niño de su madre, sino también la declaración silenciosa de victoria de la tercera en discordia. Está disfrutando de la sensación de poder ilusorio, creyendo que controlar la comida y el sueño de Juanito es el arma definitiva para aplastar a Begoña.
Esta manipulación es extremadamente cruel porque convierte a un niño inocente en un trofeo en una sucia guerra de estatus, empujando a la madre biológica al aislamiento supremo, continuando con los tormentosos eventos que asfixian gradualmente las relaciones. La trama nos lleva al comedor de la familia Salazar temprano en la mañana. La luz del sol deslumbrante, aunque intentaba brillar a través de la ventana, también parecía impotente, incapaz de disipar la capa de niebla lúgubre y asfixiante que envolvía y cubría toda la casa. Mientras Mabel y Miguel ya habían salido de casa temprano para estar ocupados con sus rutinas laborales familiares en la cantina y el dispensario. El espacio restante era un silencio que ponía la piel de gallina. En la mesa de comedor vacía, Nieves recogía los platos restantes de forma taciturna y mecánica. Sus ojos mostraban claramente rayas rojas, un doloroso testimonio de una larga noche de insomnio, atormentada continuamente por dolores de cabeza y una profunda desesperación. En el lado opuesto, Pablo estaba sentado aturdido como un cadáver sin alma. La taza de café en su mano se había enfriado desde hacía un buen tiempo. La atmósfera entre los esposos era de extrema tensión, como la cuerda de un instrumento musical estirada al máximo, donde ambos luchaban por ocultar las heridas de su corazón que sangraban profusamente tras la fatídica noche en la que Pablo confesó oficialmente la impactante verdad. Marisol estaba embarazada de su propia sangre. Aparentemente incapaz de soportar más este silencio sofocante, Pablo levantó lentamente sus ojos cansados, llenos de tristeza, para mirar a su esposa. Respiró hondo como para reunir valor, y rompió el espacio con una voz apesadumbrada por el tormento. Pablo expresó vacilante sus sentimientos, su nuez de Adán moviéndose con dificultad cuando confesó que, desde ayer hasta ahora, su mente no podía dejar de pensar en el escenario futuro. Confesó su dolor al darse cuenta de que nunca tendría la oportunidad de ver crecer a ese niño, y que sin importar que ese ser aún llevaba su sangre, aún era su hijo biológico. Esta confesión tardía y dolorosa expone de manera cruda el egoísmo y la confusión interna extremadamente compleja de Pablo, al mismo tiempo que quiere mantener intacta la fachada de una familia feliz y cálida. Es incapaz de negar su emergente instinto paterno, convirtiendo inadvertidamente las palabras que expresaban su arrepentimiento en miles de afilados cuchillos que apuñalaban aún más el corazón, ya lleno de heridas, de su leal esposa. Justo cuando esas palabras fueron pronunciadas, el tintineo del tenedor golpeando el plato de porcelana en la mano de Nieves cesó de repente. Sus manos temblaron incontrolablemente, y todo su cuerpo parecía clavado al suelo. Cada una de las confesiones de Pablo en este momento no era diferente de puñaladas envenenadas directas que perforaban su corazón ya destrozado. La pequeña tolerancia que había tratado de forzarse a crear para mantener su matrimonio ahora se había consumido por completo, dando paso a los celos y una inmensa ola de resentimiento. Volviéndose para mirar a su esposo, la voz de Nieves se quebró en extrema amargura. Cuestionó duramente a Pablo sobre qué cosas horribles estaba diciendo, al mismo tiempo que le preguntó enojada si acaso se arrepentía y sentía lástima por la amante y su hijo, justo frente a la misma esposa a la que acababa de apuñalar cruelmente por la espalda. Al ver a su esposa agitada, Pablo se puso de pie apresuradamente, levantando rápidamente las manos hacia adelante con la intención de tocar a Nieves para calmar su ira. Lo negó rápidamente, rogándole a su esposa que no malinterpretara sus pensamientos. Pablo afirmó repetidamente que definitivamente la había elegido a ella. Eligió quedarse con esta familia. Para demostrar su determinación, relató cómo había hecho una llamada telefónica y exigido directamente que Marisol empacara rápidamente su equipaje y abandonara la tierra de Toledo para siempre. Juró que solo cumpliría con su obligación de brindar apoyo financiero y se comprometió a cortar todo contacto por completo, tal como Nieves deseaba. Sin embargo, Nieves dio rápidamente un paso atrás, rechazando cruelmente cualquier toque del marido infiel. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus pálidas mejillas. Le gritó en voz alta, señalando la verdad de que, aunque había echado a esa mujer, su corazón todavía no había podido dejarla ir. Nieves expuso amargamente la verdad de que el instinto paternal de Pablo estaba gritando en oleadas, de que sentía un arrepentimiento extremo por no poder sostener, no presenciar con sus propios ojos cómo crecía esa gota de sangre cada día. Le preguntó con dolor si era consciente de cuán hirientes y crueles eran para ella esas persistentes palabras que acababa de pronunciar. La indignación de Nieves en este momento es la explosión inevitable de un dolor que ha sido reprimido durante demasiado tiempo. El hecho de que Pablo expresara su lástima por su amante y su hijo ilegítimo ante su esposa engañada,
Mostraba su crueldad y falta de corazón. Nieves entendía que el cuerpo de su esposo podía permanecer en esta casa, pero su mente y una parte de su alma habían sido divididas en pedazos, dejándola con un matrimonio que no era más que un caparazón sin alma. Dándose cuenta de su desliz y del profundo daño que acababa de causar, Pablo bajó la cabeza, ahuecando su rostro arrugado de impotencia entre las manos. Era consciente de que en ese momento no era diferente de un pecador despreciable. Con una voz asfixiada por la emoción, Pablo se disculpó con su esposa, admitiendo que era un hombre sumamente malo. Habló sobre la batalla interna que lo atormentaba, mientras que, por un lado, anhelaba mantener unida a su familia actual, pero, por otro, estaba atormentado por la idea de ser un cobarde a tirar cruelmente su propia carne y sangre que había creado. Relató con dolor el momento en que Marisol lloró amargamente y lo maldijo como una persona despiadada de sangre fría. Solo con escuchar el nombre de Marisol salir de la boca de su marido, los ojos de Nieves volvieron a brillar con el fuego de una extrema indignación. Sus recuerdos la transportaron de inmediato al encuentro aterrador en la cafetería, donde la amante de su esposo acercó descaradamente una silla para sentarse frente a ella, soltando con impudencia comentarios sarcásticos y provocativos, afirmando con confianza que Pablo siempre tendría que ser responsable de ella y de su hijo. Dando un paso adelante, Nieves pronunció cada palabra a través del resentimiento que la ahogaba. Ella cuestionó a Pablo diciéndole que, si siempre tuvo miedo de convertirse en una persona de sangre fría con esa mujer, entonces ¿cuánto valía ella misma a sus ojos? Nieves relató con indignación la verdad, sobre cómo la atrevida amante había ido a buscarla para desafiarla. Se había negado a irse y había declarado de manera irrazonable que quería que el fantasma de ese niño persiguiera eternamente este matrimonio. Recordando las advertencias de la noche anterior, Nieves le recordó duramente a su esposo que si Marisol continuaba quedándose, su vida sería como tener una espada afilada colgando siempre sobre su cabeza. Vivía con miedo y temor todos los días, asustada por el terrible escenario de que cuando la pareja discutiera, él usaría esa responsabilidad como excusa para correr hacia ella y su hijo. Al escuchar esto, Pablo quedó tan atónito que se quedó sin palabras. No esperaba en absoluto que Marisol fuera tan audaz como para buscarla y lanzar ataques psicológicos crueles contra su esposa. La confusión de un hombre que siempre creyó ingenuamente que podía usar el dinero para cubrir y limpiar fácilmente sus errores, ahora quedó al descubierto de manera lamentable. Pablo juró apresuradamente, afirmando que no sabía nada de las acciones insolentes de Marisol. Declaró firmemente que la consideraba solo un lamentable error en su vida y prometió usar las medidas más drásticas. Amenazó con cortar todo apoyo financiero si ella seguía siendo tan terca como para negarse a irse de España. Sin embargo, todas las promesas ahora se habían vuelto demasiado tardías y sin sentido. Nieves interrumpió de inmediato la explicación de su esposo con una voz dura pero llena de dolor. Señaló directamente a la puerta principal y emitió un amargo juicio diciendo que ya era demasiado tarde para que intentara usar el dinero para comprar la paz en esta casa. Le dijo con amargura que continuara arrepintiéndose y sintiendo lástima libremente por ese niño por nacer, pero al mismo tiempo le advirtió que recordara bien una cosa. Al elegir hacer eso, estaba traicionando oficialmente a sus propios hijos, Miguel y Mabel, una vez más. Con una actitud inquebrantable y decidida, Nieves declaró que si Pablo no podía desprenderse por completo del remanente de lástima por sus errores pasados, entonces este matrimonio, esta familia que él constantemente afirmaba que era la única, tarde o temprano llegaría al borde de la destrucción. La reacción de Nieves no es solo una voz para proteger su felicidad personal, sino el instinto de una madre de ponerse de pie para proteger el futuro y la confianza de sus hijos. Entiende que la indecisión de Pablo es el veneno que mata lentamente los cimientos morales y el respeto que quedaba en su hogar, dejando atrás palabras tan afiladas como navajas cortando el espacio. Nieves se dio la vuelta decididamente, dejando en la mesa del comedor los platos todavía desordenados y sin terminar. Salió de la habitación a paso rápido, dejando a Pablo solo, clavado en el suelo en medio del estancamiento y el pánico extremo. El hombre que alguna vez fue engreído, que siempre estuvo orgulloso de su base sólida y la perfecta fachada familiar que había construido, ahora se derrumbó por completo en la fría silla. En la oscuridad del silencio, se dio cuenta con amargura de una dura verdad. El precio a pagar por su traición no era simplemente tener que abandonar cruelmente a su propia sangre, sino que lo más doloroso era que había perdido para siempre el respeto y el amor intacto y sagrado de su leal esposa que había compartido con él penas y alegrías.
La lucha interior atormentada de Pablo junto con el incesante remordimiento de Nieves eran como una densa nube negra, señalando una serie de días asfixiantes, trágicos y tormentosos a punto de barrer lo que alguna vez fue un hogar pacífico. El episodio nos lleva de vuelta a la mansión de la reina. A diferencia de la habitual oscuridad, Marta entró al comedor con un comportamiento muy aliviado. Su rostro excepcionalmente radiante y brillante después de una larga noche de haber resuelto todos los nudos de su amor con Fina. La señora Digna, mientras le servía té con delicadeza a Damián, notó sutilmente ese cambio positivo y le dio los buenos días con una sonrisa, sin olvidar bromear diciendo que su sobrina parecía haber dormido profundamente. Marta se sentó alegremente en una silla, asintiendo para admitir que había resuelto satisfactoriamente algunos problemas personales. Sin embargo, la sonrisa en los labios de la joven mujer se desvaneció de repente, siendo rápidamente reemplazada por la severidad y frialdad de una gerente cuando sus ojos se volvieron hacia su padre. Al ver que Damián todavía mostraba signos evidentes de fatiga y daño tras los acontecimientos del día anterior, Marta decidió romper el silencio. Recordó el hecho de que conocía muy bien el incidente de Gabriel perdiendo el control y lanzándose con la intención de usar la violencia contra su padre en la propia oficina. Y al mismo tiempo afirmó que la familia no podía simplemente hacerse de la vista gorda ante ese comportamiento salvaje. Respondiendo a la indignación de su hija, Damián se limitó a golpear su taza de té contra el plato de porcelana, creando un sonido seco. Con el orgullo herido de un patriarca, la ignoró, considerando el acto de Gabriel como la simple rabieta de un cobarde que no sabía aceptar la derrota a perder el protagonismo. Sin estar de acuerdo con esa concesión, Marta señaló severamente que Gabriel estaba usando su poder para manipular y dividir internamente la familia. Lanzó la sorprendente verdad de que la mañana anterior, ese director dictatorial había empujado descaradamente a una trabajadora de la fábrica a trabajar en su tienda, a pesar de toda la feroz oposición de ella y Claudia. Esta información hizo que Andrés frunciera el ceño en confusión sobre por qué Gabriel interferiría por su cuenta en el derecho de gestión de su hermana. Con una amarga sonrisa en sus labios, Marta expuso a quien movía los hilos detrás de toda esta escena. Reveló que quien se había acercado a sus espaldas, rogando cobardemente a Gabriel para que usara su poder de coerción, era el mismo Tasio, y esa afortunada empleada no era otra que Paula. Toda la mesa cayó en un instante en un estado de profundo asombro. Digna se tapó la boca horrorizada, y Damián frunció el ceño con fuerza. Las venas azules que se asomaban claramente en su frente indicaban una ira extrema. Incapaz de contener su ira, Damián empujó su silla y se levantó, rugiendo la orden de ir a buscar a Tasio inmediatamente. Este evento muestra que Marta es una mujer que separa claramente el amor del trabajo, cuando su felicidad personal no la hace descuidar la protección de los derechos y la disciplina de su familia. Mientras tanto, la reacción de Damián expone el dolor de un padre traicionado por su propia sangre. El hecho de que Tasio rogara a escondidas a Gabriel no es solo un movimiento impulsivo, sino también una bofetada al orgullo de la familia de la reina, lo que demuestra la ruptura desde adentro cuando los conflictos personales han cruzado la línea de la lealtad. La ira se trasladó rápidamente a la oficina de Tasio, donde se estaba rascando la cabeza en medio de una pila de libros de contabilidad de turnos, su mente aún hecha un lío después de la acalorada discusión con Marta. El silencio fue destrozado cuando la puerta se abrió violentamente. Damián entró como si fuera un huracán, seguido por Marta con un rostro frío como el hielo, y Andrés y Digna luciendo visiblemente preocupados. Tasio se levantó de un salto en shock, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Damián golpeó la mesa con la mano para intimidarlo. Interrogó duramente a su hijo por atreverse a actuar a espaldas de su hermana, rogándole a la misma persona que había estado a punto de agredir a su padre solo por una mujer. Marta se cruzó de brazos, sumando duras críticas, reprochándole a Tasio haber pisoteado el honor de la familia al traer a su examante a trabajar en el mismo lugar donde alguna vez trabajó su esposa Carmen. Acorralado, Tasio sudó de pánico y se apresuró a explicar que solo intentaba salvar la vida de Paula cuando sufría una grave alergia a los productos químicos y corría peligro de asfixiarse en la fábrica de jabón. Esta débil excusa solo recibió una mueca sarcástica de Damián. Se acercó a él e hizo una pregunta muy humillante, indagando si volvía a sus viejas costumbres y si seguía siendo mujeriego con su examante. La pregunta tocó la peor mancha de su pasado e hizo que Tasio palideciera. Negando apresuradamente con la cabeza, lleno de resentimiento, puso su mano sobre el lado izquierdo de su pecho y juró que no había nada entre ellos.
que todas sus acciones surgían de su remordimiento porque no podía soportar ver a Paula perder su trabajo y vivir en la calle por los errores a los que él había contribuido en el pasado. La señora Digna se pronunció con lástima, comprendiendo el deseo de expiación de Tasio, pero también señaló francamente que él había elegido un camino completamente equivocado, clavando involuntariamente más dolor en Carmen y convirtiéndose en un peón en las manos de Gabriel. Aunque Tasio gritó desesperadamente justificando que Gabriel no había exigido ninguna condición, Marta lo cortó sin piedad y expuso la naturaleza de un traficante de poder. Ella señaló que Gabriel estaba usando a Tasio para pisotear su derecho de gestión, dividiendo la familia desde adentro y obligando a Tasio a traicionar a su familia por una lástima ciega. Tocado en el fondo de su inseguridad, Tasio, con los ojos inyectados en sangre, admitió amargamente que había vendido a la familia porque aquí nadie estaba dispuesto a escucharlo. Acusó con resentimiento a Damián de siempre verlo como un fracasado que causaba problemas, y que preferiría dejar morir a un trabajador antes que admitir que él había hecho lo correcto. La respuesta a esta rebelión fue un castigo mental de Damián que tenía un peso enorme. El patriarca juzgó fríamente que el amor de Tasio era extremadamente barato porque se nutría de mentiras y sigilo. Lo despojó de sus calificaciones gerenciales al permitir que sus emociones personales destruyeran la disciplina, y declaró que él mismo iría a ver a Gabriel para cancelar esa ridícula orden. Damián dictó el veredicto final de que Paula no trabajaría en la tienda. En cambio, la empresa le daría una pequeña compensación para que ella buscara su propio camino, y prohibió estrictamente a Tasio humillarse ante un enemigo de la familia de nuevo. Dicho esto, Damián, junto con Digna y Andrés, se dio la vuelta para irse, dejando a Marta para que lanzara una última mirada de desprecio antes de cerrar la puerta de golpe. Abandonado solo entre cuatro paredes, Tasio apoyó la cabeza en el escritorio en un tormento incesante. La escena del interrogatorio llevó la tragedia psicológica de Tasio a su clímax. Su desesperación provino de su anhelo por ser reconocido y redimir sus errores, pero usando métodos impulsivos e irreflexivos. El precio que debía pagar era la humillación absoluta, lastimando a las mujeres a su alrededor y profundizando la brecha con su familia. El severo castigo de Damián no solo protegió la disciplina del taller, sino que también fue una costosa lección sobre la honestidad, lo que demuestra que los estigmas del pasado son los grilletes más crueles, que hacen que cualquier intento de hacer el bien, si se hace de manera incorrecta, se convierta en una cuchilla que te apuñale. El sonido de la puerta de la oficina de Tasio, cerrándose de golpe detrás de él, parecía ser completamente impotente para detener la ira hirviendo y arremolinándose ferozmente en el pecho de Damián. El patriarca daba zancadas largas, pesadas y enojadas por los pasillos de la fábrica. Su respiración era agitada, y cada jadeo llevaba consigo resentimiento, mientras sus manos estaban apretadas en puños firmes. Para Damián, la descarada traición de Tasio, el acto de humillarse voluntariamente, suplicando a su enemigo Gabriel solo por lástima a una examante, no era diferente a un cuchillo fatal apuñalando las profundidades del orgullo y honor de un líder. La caótica línea de pensamiento de Damián fue interrumpida repentinamente por un grito apresurado que resonaba desde atrás. Digna se apresuraba a seguirlo. La falda de su vestido ondeaba ligeramente con el viento con cada paso apresurado. Tan pronto como lo alcanzó, colocó suavemente sus cálidas manos en su brazo tenso por la ira, sus ojos intercambiando una profunda comprensión y una ansiedad indescriptible. Con una voz suave y clara como un arroyo fresco, Digna la aconsejó suavemente que no continuara torturándose más. Ella reconoció el hecho de que Tasio estaba completamente equivocado, que había actuado de manera demasiado precipitada y sin un pensamiento cuidadoso. Sin embargo, también le recordó sutilmente a Damián que ahogarse constantemente en ira en ese momento no resolvería ningún problema, sino que, por el contrario, solo desgastaría y dañaría seriamente su propia salud. Escuchando esos sinceros consejos, Damián se detuvo lentamente. Dejó escapar un largo suspiro. Un suspiro lleno de preocupaciones que hizo que su apariencia habitualmente digna e imponente pareciera haber sido bastante erosionada por la profunda decepción en sus hijos. Se quejó con Digna con tristeza, señalando una trágica realidad. Un hijo usa ciegamente poder para pisotear y oprimir a su propia familia, mientras que el otro traiciona subrepticiamente la disciplina y rompe todas las reglas solo por lástima ciega. Damián confesó dolorosamente que había agotado su corazón y su alma, pasando toda una vida construyendo este gran imperio. Y ahora, los propios hijos que había engendrado lo estaban destrozando y destruyendo todos esos logros con sus propias manos.
Comprendiendo el desgarrador dolor de un padre, Digna le apretó suavemente la mano y le ofreció una sonrisa cálida y reconfortante. Afirmó resueltamente que todo en la vida eventualmente encontraría una solución pacífica, y le aconsejó que se estaba poniendo a sí mismo en un estado de extrema tensión. Para ayudar a Damián a aliviar su estado mental, Digna tomó la iniciativa de sugerirles que dieran un paseo juntos y salieran a tomar aire fresco. Sugirió llevarlo al Jardín Condesa. Ya que sabía bien que a esa hora el lugar era sumamente silencioso pacífico, una pausa excelente y necesaria para ayudarle a calmar su cabeza en llamas por la ira. Tal como predijo Digna, cuando los dos pasearon juntos bajo los frondosos árboles en el Jardín Condesa, la tranquilidad y paz del espacio allí realmente surtieron efecto. Damián recuperó gradualmente su habitual aplomo y firmeza después de la acalorada y tensa confrontación con Tasio. Aunque su mente aún estaba llena de pensamientos sobre el caos y las grietas que ardían sin llama dentro de la familia, el estallido inicial de indignación había dado paso ahora a una apariencia más profunda y melancólica. En medio de ese espacio tranquilo, los pasos de Damián se detuvieron de repente, cuando sus ojos se posaron accidentalmente en la figura de Marisol, que estaba sentada sola en un banco de piedra. A diferencia de su ira habitual, no se acercó a ella con la actitud agresiva de alguien a punto de hacer una acusación, sino más bien con la calma de alguien que realmente buscaba claridad. Con un gesto sutil, le hizo una señal suave a Digna para que se quedara donde estaba y mantuviera una distancia moderada. Antes de acercarse lenta y calmadamente a la mujer, Damián llamó a Marisol con una voz grave y pensativa. Recordó nostálgicamente el tiempo pasado, recordando los días en que ella solía ser su mano derecha de mucha confianza en la compañía química. Admitió francamente que nunca había imaginado ni anticipado encontrarla de nuevo en una situación tan irónica e inesperada como esta. El repentino llamado sorprendió a Marisol, y ella se puso de pie de un salto rápidamente. Una indescriptible confusión cruzó por su rostro ante la actitud tranquila y sorpresivamente pacífica de él. Contrario a su expectativa de una acalorada confrontación o la feroz expresión habitual de un patriarca ofendido, Marisol solo vio en los ojos de ese hombre mayor una profunda inquietud, tratando de calmarse y mantener la poca y frágil confianza que le quedaba. Ella tartamudeó una respuesta, usando la excusa de que solo tenía algunos asuntos personales que resolver por los que estaba allí. Damián asintió levemente, mostrando respeto al no presionarla ni obligarla a dar una explicación detallada de por qué estaba allí. En cambio, se sentó suavemente en el banco de piedra de enfrente, manteniendo cuidadosamente una distancia lo suficientemente segura para que ella no sintiera que la arrinconaba o la atacaba. Con una franqueza que no estaba exenta de empatía, Damián le hizo saber que conocía toda la historia de la relación incorrecta entre ella y Pablo. Continuó compartiendo la perspectiva de alguien que ha experimentado el mundo de los negocios y la vida, admitiendo que cada individuo tiene momentos de debilidad y puede cometer errores por los que luego pagarán precios muy altos. Damián declaró muy claramente que su propósito al acercarse no era para dar sermones o juzgar su moralidad, ya que era consciente de la triste verdad de que incluso los miembros de su propia familia se habían comportado de manera incorrecta. Observando desde una distancia justa, los ojos de la señora Digna también se volvieron gradualmente más suaves y cálidos al presenciar el comportamiento extremadamente tranquilo y razonable de Damián, en lugar de elegir resolver las cosas mediante arrebatos de ira destructivos. Para ayudar a calmar la atmósfera, Digna también se acercó suavemente y continuó la conversación. Expresó su profunda simpatía por la situación extremadamente difícil e ineludible en la que se encontraba Marisol. Señaló compasivamente los duros desafíos cuando una mujer tiene que enfrentarse sola a los chismes maliciosos del mundo, y al mismo tiempo lidiar con un estado de salud que no es el mejor. Al escuchar esas palabras llenas de empatía, Marisol levantó lentamente la cabeza. Sus ojos comenzaron a enrojecer y a llenarse de lágrimas, muy conmovida por la actitud tranquila y tolerante de ellos. El escudo defensivo y espinoso que ella había levantado deliberadamente antes desapareció gradualmente. Con una voz asfixiada por la emoción, soltó la pregunta que la atormentaba, preguntándose por qué no usaba su poder para echarla, por qué no usaba el poder del dinero para forzarla y pisotearla como la manera cruda y cruel que Pablo había usado. En respuesta a esa pregunta tan dolorosa, Damián la miró con los ojos llenos de la tolerancia de una persona experimentada, de alguien que había probado suficientes altibajos y amarguras en la vida. Explicó profundamente que el acto de Pablo de usar el dinero para resolver problemas es en realidad solo la expresión de alguien en un estado de pánico extremo.
Un cobarde que intenta por todos los medios enterrar y limpiar los errores que él mismo causó. Pero en cuanto a Damián, él eligió un camino completamente diferente. Afirmó su firme creencia en el poder del diálogo y la comprensión. Recordando el tiempo en que Marisol solía trabajar con tanta dedicación para la compañía, él expresó sinceramente su deseo de escuchar la verdad de su propia boca. Damián hizo una pregunta aguda, queriendo saber exactamente cuál era el verdadero propósito de ella cuando decidió quedarse en esta tierra de Toledo. ¿Realmente estaba luchando por un amor ciego? ¿O simplemente intentaba exigir reconocimiento, un estatus que creía merecer? La pregunta directa que golpeó el corazón de Damián dejó a Marisol en silencio. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Su mano instintivamente se levantó y se posó suavemente sobre su vientre de embarazada. Cuando empezó a hablar de nuevo, su voz había perdido por completo el desafío inicial, y en su lugar solo quedaba la flácida fatiga de una persona que ha recorrido un largo camino de soledad y desesperación. Explicó, entre sollozos, que nunca había tenido la intención ni la ambición de destruir la felicidad de la familia de nadie. Sin embargo, al descubrir que una vida estaba creciendo en su cuerpo, su instinto de madre la hizo caer en un pánico absoluto. Ella ansiaba desesperadamente encontrar un punto de apoyo sólido, una garantía de seguridad de que este niño inocente no nacería para crecer en la vergüenza y humillación que ella misma había experimentado. Marisol admitió amargamente que todo lo que Damián dijo era cierto. Ella había sido una secretaria orgullosa con muchos hermosos sueños. Pero ahora, todas esas ambiciones se habían derrumbado y desvanecido como el humo. A lo largo de la confesión de Marisol, Damián siempre mantuvo una actitud muy seria y respetuosa al escuchar, sin interrumpirla en absoluto. A través de la empatía, se dio cuenta de que en realidad estaba hablando con un ser humano de carne y hueso que estaba sufriendo mucho dolor, y no lidiando con un enemigo peligroso a que necesitaba destruir. Cuando Marisol se calmó, Damián le hizo una propuesta profundamente humana. Prometió que si ella aceptaba irse, no por el dinero sucio de Pablo, sino por la seguridad y el futuro del propio hijo en su vientre, él mismo se haría cargo, asegurándole que tendría un lugar seguro y excelente para establecerse en una ciudad completamente nueva. Afirmó que no utilizaría ninguna medida coercitiva, sino que solo deseaba que pensara muy detenidamente en esta oferta con el estatus y la responsabilidad de una madre. Damián tampoco olvidó señalar la dura realidad de que, si persistía en quedarse allí, lo único que recibiría sería el dolor y la humillación tormentosa por las miradas escrutadoras y gélidas de la gente. Justo en el momento en que la conversación llegaba a su límite, ocurrió repentinamente un incidente aterrador. Un calambre extremadamente severo golpeó de repente, desgarrando la parte inferior del abdomen de Marisol, haciendo que su línea de pensamiento se interrumpiera por completo. Su cuerpo se dobló, su rostro se arrugó y se contorsionó debido al dolor extremo que la estaba torturando. Un débil gemido escapó de su boca, mientras sus dos manos agarraban con fuerza el respaldo del banco de piedra, como si intentara encontrar algún tipo de apoyo. Al presenciar esa situación crítica, Digna entró en pánico y corrió inmediatamente a sostener y apoyar el cuerpo desmayado de Marisol. Al mismo tiempo, Damián también reaccionó muy rápido y saltó de su silla. La actitud tranquila y pensativa de una persona reflexionando sobre la filosofía de vida desapareció instantáneamente, dando paso a la actitud decisiva y asertiva de un líder experimentado frente a una situación de emergencia que amenaza la vida. Con una voz rápida pero en absoluto aterrada, Damián le dio instrucciones inmediatas a Digna, anunciando la situación peligrosa de que Marisol mostraba signos de amenaza de aborto. Decidió que la mejor solución en este momento era correr él mismo al dispensario del doctor Miguel, situado cerca de esta área, para pedir ayuda, porque consideraba que correr le ahorraría mucho más tiempo valioso que esperar a que llegara un auto, antes de salir corriendo. No se olvidó de decirle a Digna que hiciera todo lo posible por mantener a Marisol calmada y a salvo. Habiendo dicho eso, Damián corrió con todas sus fuerzas. Su imagen en este momento ya no era la apariencia majestuosa y distante de un jefe poderoso, sino que se mostraba como un hombre ordinario que corría a toda velocidad, intentando con todas sus fuerzas luchar y proteger una vida frágil. Esta acción urgente marcó un punto de inflexión muy importante en la transformación psicológica de Damián. De ser un patriarca que siempre ponía la disciplina y el honor de la familia en primer lugar y siempre se comportaba con rigidez, había revelado involuntariamente una profunda humanidad,
una compasión inmensa que tal vez él mismo nunca se había dado cuenta de que siempre existía fuertemente dentro de su persona. Verdaderamente un episodio que nos deja con mucho tormento e inquietud. ¿Verdad, amigos? La firme exigencia de justicia de Damián promete encender una sangrienta batalla de poder en la fábrica de perfumes en los próximos episodios. Pero lo que me hace sentir más obsesionado y preocupado en este momento es Begoña. Colapsará por completo en el atolladero de la culpa. ¿O verá a tiempo la verdadera cara de Beatriz? ¿Y cuál será el destino de Marisol y el bebé en su vientre después de esta inesperada y severa enfermedad? ¿Qué piensan del acto del señor Damián de dejar todo orgullo de lado para correr a salvar a alguien en el último minuto? ¿Es este un punto de inflexión que cambia por completo la situación? Dejen su opinión en la sección de comentarios de abajo para que podamos analizarlo juntos. Si encuentran este video interesante y simpatizan con el análisis reciente, no olviden dejarle a Descubriendo Sueños de Libertad un me gusta, compartir el video y presionar el botón de suscribirse, junto con la campana de notificaciones. Su apoyo es la mayor motivación para que continúe subiendo videos todos los días. Muchas gracias por ver. Adiós y nos vemos en los próximos episodios.